nosotros, el que de alguna forma explora la literatura, o la literatura que a mí me gusta, ¿no? Hay una imagen muy poderosa que procede de un cuento, que es el cuento de Barba Azul, ese instante en que la esposa de Barba Azul roba la llave a su marido, a pesar de la prohibición de que nunca debe mirar lo que hay en ese cuarto cerrado, se dirige a ese cuarto y lo abre a escondidas. Bien, para mí, ese gesto de la muchacha de Barba Azul, de la joven esposa de Barba Azul, es el gesto que funda la literatura. El gesto que abre lo oculto, que abre el cuarto prohibido, el cuarto cerrado, que nos permite adentrarnos en eso que podemos llamar nuestra vida escondida, es decir, nuestros deseos, nuestros sueños, aquello que de más inconfesable hay en cada uno de nosotros, ¿no? El terreno de la literatura es ese, es el mundo interior. Para hablarnos de cómo es el mundo externo, existen otras disciplinas, existe la historia, existen los reportajes, etcétera, ¿no? Pero realmente para hablarnos de lo que realmente sucede en el interior de los seres humanos, solamente la literatura tiene este poder supremo, la gran literatura, tiene el poder supremo de abrirnos el corazón del ser humano y permitirnos mirar, descubrir lo que hay en él, ¿no? Y bueno, naturalmente la aspiración de todo novelista es tratar de conseguir esto, ¿no? Identificarse con la esposa de Barba Azul, abrir ese cuarto y mostrar lo que se oculta en él, ¿no? Y entonces, bueno, en esta novela se citan muchas cosas, porque es una novela en la que en cierta forma hay una casa semejante a aquella de lo que os estaba hablando, porque es una de esas casas antiguas, casas familiares, pero a la vez es una casa con una parte secreta, esa parte a la que alude ese fragmento inicial, porque ahí hay un personaje que es un tío abuelo de la protagonista, que de pronto para espiar a su esposa, porque quiere saber lo que hace, ha creado una especie como de mundo de pasadizos, ¿no? A través del cual, y a través de un espejo de esos que solamente se ve desde un lado, él se puede asomar, digamos, a la vida secreta, digamos, de su mujer y puede espiarla, ¿no? Espiar qué es lo que hace, espiar qué es lo que siente, ¿no? Y entonces, ese mundo en el fondo de pasadizos remite a mí, siempre me encantaba de niño, yo supongo que a todos vosotros, ¿no? Esas películas donde había este tipo de casas, estas estanterías que de pronto dabas a un resorte y se abría la pared y entonces había un pasillo que te llevaba a un lugar insospechado, ¿no? Donde había un científico loco que se dedicaba a hacer investigaciones, ¿no? Las galerías del fantasma de la ópera, aquella novela preciosa, ¿no? Donde este pobre hombre que ha perdido la cara, que está desfigurado, pues entonces vive, ¿no? Y desde la que espía a esta muchacha hermosísima, esta cantante de la que se enamora, pero no, que no se atreve a aparecer. El cuarto de la mujer loca de Jane Eyre, el cuarto de Rebeca. Es decir, esas casas misteriosas, llenas de secretos, llenas de espacios vedados, son las casas, en el fondo, es un poco el símbolo de todas las casas y el símbolo un poco del ser humano, porque en cualquier ser humano hay también esto. Es decir, hay estos lugares sellados, ¿no? En los que no nos atrevemos a entrar porque tenemos el temor a lo que podamos encontrar, ¿no? Y entonces esta niña realiza toda esta especie como de aprendizaje y se enfrenta, digamos, a todos estos misterios, ¿no? La madre, en un momento determinado, en la segunda parte de la novela, aparece un cuaderno en que la madre le cuenta cosas a su hija. Es decir, la madre en un momento determinado, cuando sabe que se va a morir, entonces de pronto piensa en su hija, que tiene en ese momento 10 o 12 años, y entonces se pregunta algo que supongo que cualquiera de nosotros nos podíamos preguntar, ¿no? Sobre todo en relación a nuestros hijos. Me encantaría que mi hijo lo supiera todo de mí, que supiera lo que es más importante para mí, lo más significativo, aquello que ha sido más decisivo en mi vida, cómo contárselo. Eso es muy difícil de contar, lo más decisivo, porque también muchas veces lo más decisivo es lo más perturbador, ¿no? Y entonces esta mujer, poco antes de morir, en un cuaderno, escribe una especie de historia personal, con la idea de que se la den a su hija cuando su hija crezca, cuando sea mayor, y cuando tenga 18 años, sea una adulta y por lo tanto pueda recibir, digamos, ese legado de su madre, el legado un poco de su verdadera historia. Y entonces la segunda parte del libro en gran parte está hecha con esta confesión, este relato de la madre acerca de lo que ella vivió en ese lugar y que naturalmente conecta con todo lo que la hija ha podido descubrir, ¿no? ¿Por qué un fantasma? Claro, hablar de fantasmas parece que remite a un tiempo que ya ha sucedido, que ya ha pasado.
parece que es algo de modé. El mundo de los fantasmas, de la literatura de fantasmas, procede, parece que uno piensa en el siglo XIX, en comienzos del siglo XX, y que por lo tanto al hombre o a la mujer actual es muy poco lo que puede decirle una literatura así. Y sin embargo yo creo que nunca es más necesaria que ahora, porque si lo pensáis bien, nuestro mundo se ha quedado sin memoria, se está quedando sin memoria. Hemos borrado el pasado, completamente. Entonces, y sin embargo el pasado está ahí, pero lo hemos hecho desaparecer. Lo hemos hecho desaparecer. Es un poco como si el mundo en el que vivimos hubiera crecido por generación espontánea, y todas las cosas que tenemos hubieran aparecido de golpe, mágicamente, como crecen las setas cuando llega el otoño después de las lluvias, ¿no? Pero claro, todo lo que disfrutamos nosotros en este momento, todo lo que tenemos en nuestras manos o a nuestro alcance, de alguna forma procede del pasado. Es decir, son los seres que han vivido antes que nosotros los que nos lo han legado. Ha habido generaciones antes que nos han ido legando un montón de cosas. En cierta forma, fijaros, la cultura es la memoria del mundo, la memoria de lo valioso, es decir, de todo aquello que en un momento determinado los hombres hicieron y por considerarlo valioso no quisieron que se perdiera, y por eso lo guardaron y lo legaron a las generaciones siguientes, ¿no? En cierta forma, por ejemplo, una biblioteca, una librería, por ejemplo, como esta, bien, pues es una... Digo, estoy mirando los rótulos, me gustaría más que fuera de narradores o de poetas, ¿no? Pero bueno, me da igual, es decir, vamos a imaginar que estamos entre narradores y poetas, ¿no? Y no en una parte más científica, ¿no? Entonces, es una reunión de fantasmas una librería o una biblioteca. ¿Por qué? Porque los libros que aparecen ahí, en las estanterías, en cierta forma, están escritos por seres que ya no están en el mundo. Y sin embargo, nosotros al abrirlo, abrimos un libro de Juan Rulfo y escuchamos la voz de Juan Rulfo. Abrimos un libro de Miguel Delibes y escuchamos la voz de Miguel Delibes. O abrimos el Quijote y la voz de Cervantes vuelve a resonar en el mundo. O sea, son esos seres desaparecidos los que nos hablan. En el fondo, la cultura es la memoria de todos los desaparecidos, ¿no? Y por eso un fantasma es una criatura que media entre el presente y el pasado. Es decir, es la presencia de los muertos. Antes os decía que nuestra vida, nuestro mundo se ha quedado sin memoria, pero por eso mismo rechazamos a los muertos, no queremos saber absolutamente nada con ellos. Pocas veces una cultura ha sido iba a decir tan feroz, es que ni siquiera es feroz, tan indiferente, ¿no?, a los seres que desaparecen. Es decir, no queremos que se mueran en nuestras casas, preferimos que se mueran en los hospitales. Inmediatamente les llevamos a un tanatorio, porque tampoco les podemos velar en nuestra casa. Les enterramos a toda prisa y nos olvidamos de ellos, ya no hay ningún tipo de culto, ¿no?, que nos relacione, que siga manteniendo un vínculo o la posibilidad de un diálogo con ellos, ¿no? Los muertos han desaparecido del mundo completamente. Pero ¿han desaparecido de verdad? Yo creo que no. Porque basta con que cada uno de nosotros pensemos en un ser querido que ha muerto para que veamos hasta qué punto ese ser sigue presente en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra vida, en nuestros sueños, ¿no? A pesar de que no podamos verle en el mundo real y a pesar de que si acudimos a los lugares donde solíamos encontrarle, obviamente ya no está. No está en esos lugares, pero sin embargo sigue estando en nuestro corazón, sigue estando en nuestro pensamiento, sigue estando en nuestra memoria, ¿no? Y entonces, en el fondo, un fantasma es esto, es un muerto que se niega a desaparecer, un muerto que sigue acudiendo a los lugares donde vivió, como si tuviera algo que decirnos, ¿no? Y es muy posible, fijaros, que los muertos no tengan nada que decirnos, es muy posible. En el Eclesiastés hay una frase tremenda que dice: los muertos no saben nada. Los muertos no saben nada. Y es muy posible, por lo tanto, que los muertos no tengan nada que decirnos a los vivos. Pero, pero sin embargo, los vivos necesitamos a los muertos. Esto es una convicción absoluta. Los necesitamos para que nuestra vida sea más completa, para que sea más plena y para que sea más verdadera. Entonces, hay un momento en mi novela en que uno de los personajes dice algo así como que son los muertos los que nos enseñan a amar. Entonces, claro, hablar de fantasmas es algo absolutamente, yo diría que incluso necesario en estos momentos, porque precisamente trae de nuevo a la actualidad esta necesidad un poco de la memoria y esa necesidad de no olvidar